La comunidad cristiana Restauración presenta al Dr. Jairo de la Cruz en la conferencia, Rompiendo los mitos en la guerra espiritual. Continuando con la restauración del pensamiento hebreo que se encuentra en el texto sagrado, una cosmovisión desde la eternidad de Dios de la guerra espiritual, vista desde el punto de vista de la cultura hebrea. Esperamos que estos estudios sean de bendición para tu vida y ministerio, y que puedan liberar tu vida del peor de todos los demonios: la ignorancia. Efesios capítulo 6, versículo 10. ¿Lo tienen? ¿Cuándo tienen Efesios 6, 10? Bien. Por lo demás, esta es la pechita gamea, esta versión. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en nuestro Señor y en la grandeza de su poder, y vístanse de toda la armadura de Dios, para que sean capaces de estar firmes ante las estratagemas del adversario. ¿La estratagema de quién? Del adversario. Diga conmigo: de Hasatán. Dice la palabra: porque su lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores, contra gobernantes, contra los poseedores de este. Aquí sí es verdad que damos una batalla. No, que se cambie de una vez. Ponle configúrale. No, la pantalla. Entonces la batalla, porque se pone de una vez, muchachos. Príncipe, después dame esa Biblia. Voy a terminar aquí. El 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, que no contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Padre, te damos gracias por tu bendita y poderosa palabra. Te pedimos en esta hermosa noche, Señor, que tú puedas abrir los sentidos de nuestro entendimiento para poder comprenderla, asimilarla y aplicarla a nuestra vida. Señor, levantamos nuestras manos ahora, y al levantar nuestras manos estamos decretando, Padre, lo que tú ya has decretado sobre nosotros, que el propósito tuyo se va a cumplir en nosotros, en nuestra familia, en nuestra descendencia, en todo lo que estamos palpando, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, al levantar nuestras manos estamos declarando tu victoria, y estamos declarando que por encima de cualquier adversidad, por encima de cualquier tempestad, Señor, tu reino ha de ser manifestado. Estamos declarando que las aflicciones del tiempo presente, Señor, no son más que los vehículos que nos van a conducir al próximo nivel de gloria. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Bien. La semana pasada empezamos este seminario de guerra espiritual. Hay dos cosas que la gente comúnmente no asocia, que es la teología con la guerra espiritual. Cuando la gente sabe de guerra espiritual, la gente se imagina un mundo lleno de temor, porque mayormente lo que se ha hablado de guerra espiritual tiene mucho de cábala y mucho de místico. Y comúnmente en la iglesia lo que se maneja de la guerra espiritual son muchos mitos. Diga conmigo: mitos. Dentro de la fe, el Señor mandó que se enseñase. La palabra enseñanza o su derivado aparecen diseminados 217 veces en la Biblia. A Jesús lo llamaron 90 veces. ¿Cuántas veces lo llamaron? 90. Y de esas 90 veces, 60 lo llamaron maestro. O sea que el ministerio que más ejerció fue el ministerio de la enseñanza. ¿Cuál fue el ministerio que más ejerció? La enseñanza. La palabra enseñanza
viene de la palabra griega didascalía. De ahí viene la palabra doctrina, diga conmigo doctrina. Que es didascalía, diga conmigo didascalía. Hay que distinguir tres cosas: enseñanza, mito y dogma. Diga conmigo enseñanza, mito y dogma. Entonces, en la iglesia hay muchos mitos. ¿Qué es un mito? Un mito es una creencia que se acepta sin objetividad. ¿Qué es un mito? Sin objetividad. Por ejemplo, cerca de ustedes se crearon muchos mitos. Porque aquí está Ara, ¿verdad? Ara. Se decía anteriormente, recuerdo que mi papá tenía una tierra por aquí por Ara, y se decía que en Ara, después de las 7 de la noche, cuando usted salía, que salía una mujer vestida de blanco y se montaba en todos los vehículos. Ese mito forma una generación de gente que cree en eso. La realidad es que aunque usted pasara por ahí a cualquier hora de la noche, usted no se iba a encontrar con nada. Pero eso era un ¿qué? Un mito. Y mucha gente lo creía como bueno y válido. Así hay muchos mitos en la guerra espiritual que nosotros lo hemos creído, creencias que se aceptan sin objetividad. ¿Qué es un mito? Y una doctrina es una enseñanza. Entonces, tenemos muchas cosas dentro de la guerra espiritual que son mitos, producto de mitología, de lo que se ha disfrazado dentro de la fe con lo que es la brujería cristiana. Porque hay muchas personas que han ejercitado la brujería antes de ser creyentes, entonces vienen a la iglesia y siguen practicando eso de una manera un poco más superficial, por encima, sin darse cuenta. La semana pasada explicábamos también, para los que no estuvieron aquí la semana pasada, levanten la mano los que no estuvieron aquí la semana pasada. Ok, escucharon mal. Los que no estuvieron aquí la semana pasada. Ah, porque fue que vinieron. fue que despidieron a los que vinieron. La semana pasada, ¿cuántos vinieron la semana pasada? La semana pasada nosotros hablábamos que en Israel, cuando usted levanta sus dos manos, usted está diciendo ¿qué? ¿Qué es lo que está diciendo? Se complica. Y puntualizábamos algunas cosas acerca de eso, de la guerra espiritual. ¿Contra quién luchamos en la guerra espiritual? Es lo primero que hay que definir. Luchamos en la guerra espiritual contra Satanás, que comúnmente nosotros hablamos de eso. Dentro del fragor evangélico, Satanás es múltiples cosas. Satanás puede convertirse en mi computadora, puede ser el proyector, puede ser la batería, puede ser la pantalla, puede ser todo lo que nosotros hagamos mal. La comida salió mala, te reprendo, Satanás. Llegó tarde al trabajo y lo llaman a la atención. ¡Diablo, suéltalo! Todo se tropezó. El Señor reprenda al diablo. Yo reprendo todo espíritu que se le entre a la batería, que no quiere, que se le rompen los parchos. O sea, dentro de nuestra mente, todo lo que sale mal es Satanás. ¿Qué es todo lo que sale mal? Los evangélicos, si cogen prestado no pagan y se lo achacan al diablo. No hay una cosa más mala paga que un evangélico. Oiga, no. Oiga. O sea, hay que entrar en la realidad. Nosotros estamos luchando y atacando y peleando en guerra espiritual, pero hay algo que se llama derecho legal. ¿Derecho qué? Legal. Entonces, usted está venciendo al diablo, pero usted ni siquiera es capaz de vencerse a sí mismo. Entonces la guerra espiritual empieza con nosotros.
con nuestra persona. Entonces todo eso son puertas abiertas. ¿Qué son eso? Es como nosotros le damos derecho legal al enemigo para que entre y salga a nuestra casa cuando él quiere. Y cuando nosotros somos flexibles delante de eso. El Señor en un momento determinado se le acercó a los discípulos y los jaló aparte y le dijo: ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? De los discípulos, uno dice Elías, otro Juan el Bautista, otro que fulano. Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón Pedro. Pero siguen caminando y Jesús le dice a Pedro, o Pedro dice que reprende a Jesús y le dice que nunca le pasara lo que él decía de la muerte. Y Jesús, reprendiendo a Pedro, le dijo: apártate de mí, ¿quién? Malinterpretando esto, muchos cristianos piensan que era que Jesús le estaba sacando el diablo a Pedro. Eso no es lo que dice la Biblia. Porque un cristiano no puede tener demonio. Ahora hay que ver si todos los que vienen de visita a la iglesia son cristianos. Si todos los malapagas son cristianos. Porque el impío toma prestado y no paga. Si todos los mentirosos son cristianos. Si todos los fornicarios son cristianos. Si todos los adúlteros son cristianos. Un cristiano no puede caer endemoniado, porque un cristiano es un ungido. ¿Qué es un cristiano? Entonces Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. La palabra Satanás no es una personificación de una entidad. La palabra Satanás lo que significa es adversario. ¿Qué significa Satanás? Adversario. O sea, cuando Jesús lo reprende, no está reprendiendo una entidad espiritual en él. Está reprendiéndolo a él, porque en ese momento él es el adversario ¿de quién? De Jesús. Porque le dice, por ejemplo, porque un reino dividido no puede estar prevaleciendo. ¿Quién se le metió en el corazón a Judas para que vendiera a Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Por qué ha permitido que Satanás entre donde? En tu corazón. Entonces, si Judas fue inspirado para vender a Jesús, Pedro no podía decirle a Jesús que no fuera a la cruz, porque un reino dividido no puede prevalecer. Entonces comúnmente se cree que era que Pedro tenía a Satanás dentro y que Jesús se lo sacó. Esos son de los mitos que nosotros comúnmente enseñamos. Otro mito que se enseña, por ejemplo, es el asunto de la muchacha que estaba endemoniada y el padre viene a los discípulos y los discípulos no pueden sacar el demonio y Jesús llega. Y cuando Jesús llega, el padre le dice: la traje a tus discípulos, pero ellos no pudieron sacarle el demonio. Dice Jesús: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Hasta cuándo? Y lo agarró y le dice: hombres de poca fe. Ese género no sale si no es con mucha oración. Otras versiones dicen ayuno y oración. Porque el texto griego dice: ese género no sale si no es con mucha oración. Comúnmente entonces nosotros quitamos la señal de donde Jesús la pone. Jesús no está hablando de un género como una entidad espiritual. Jesús está hablando de la incredulidad. ¿De qué está hablando Jesús? Entonces nosotros nos hemos inventado géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Pero en realidad el género que no sale si no es con mucha oración es el género de la incredulidad. ¿Cuál es el género de la incredulidad? De que usted aprenda a confiar en el Señor, que es el producto de una vida de oración. ¿Cómo están entendiendo lo que estoy hablando? Entonces nosotros comúnmente leemos la Biblia y vamos pasando cosas. Cuando usted malinterpreta algo, ya la enseñanza se cae en el suelo. Y por eso el enemigo cobra ventaja en nosotros, porque nosotros hemos humanizado a Dios, divinizado al diablo y esclavizado al hombre. Oiga aquí, humanizado a Dios. Nosotros creemos que Dios es humano como nosotros y le achacamos a Dios todas las limitaciones que nosotros tenemos. Dios y el diablo no tienen una guerra.
no están peleando ninguna batalla. Dios conoce el final de la novela desde antes del principio. ¿Cómo me están entendiendo? O sea, aquí no hay una guerra entre Dios y Satanás. No hay una batalla como plantea la teología adventista cuando habla del supuesto conflicto de los siglos. Es una teoría, un mito, una fábula. O sea, hay muchas fábulas que nosotros dentro de la guerra espiritual debemos seguir cambiando y rompiendo. La semana pasada también hablábamos de algunos instrumentos de guerra. Ya conmigo, instrumentos de guerra. Comúnmente el instrumento de guerra espiritual que nosotros como iglesia utilizamos muchas veces, decíamos la semana pasada, son los famosos silicios. Y nosotros nos basamos la vida entera haciendo guerra espiritual con silicio. Venimos a la iglesia, hacemos 3 meses de silicio, pero seguimos hablando mentira. Venimos a la iglesia haciendo 3 meses de silicio, pero seguimos en lo mismo. Y explicábamos la semana pasada, para los que no vinieron, que el silicio no es dormir en el piso. El silicio era una ropa, una vestimenta que se utilizaba en los tiempos bíblicos cuando la gente estaba de luto o estaba en pecado. ¿Cómo me están entendiendo? O sea, que venir a la iglesia y dormir en el piso no es hacer silicio. Eso entra dentro del sistema de las supersticiones que tienen los latinos americanos. Entonces usted dirá, alguien me decía, pastor, entonces ¿qué nosotros podemos hacer? Porque, ¿cómo yo busco a Dios si no es con silicio? Es que nosotros tenemos una concepción de Dios católico romana en ese sentido, de que tenemos que hacer un trueque con Dios. Para Dios bendecirte, usted no tiene que venir a la iglesia y hacerle en el piso, porque no es el Dios Moloch que usted le está sirviendo. ¿Cómo me está entendiendo? O sea, nosotros tenemos una idea de Dios, de que para que Dios haga algo en nosotros tenemos que hacer algo por Él, que es lo primero que tenemos cerrado. Bien, dándole ese resumen entonces. Cielo, este control que usted me ha dado, póngame mi control. Esta es una batalla que va a terminar en la calle de la Galaxia. Vaga. Una pregunta, varón. ¿Y el para atrás, aquí no atrás adelante, no? Pero, ya. Es que él no se adaptaba. Bien, entonces ese es el índice temático que hay que darle 2 veces. Okay. Varón, pero que fíjate ahí. Ah, ya. Oye, que es zurdo, que prenda al diablo, varón. Arrepéntalo. Ya iba a poner el pueblo de pie en el CD. Este es el índice temático. La semana pasada decíamos que hay 3 niveles de guerra espiritual. ¿Cuántos niveles? 3. Número 1, nivel ¿qué? Número corazón, nivel espiritual, ocultismo y nivel estratégico. Diga conmigo, tierra, corazón, ocultismo y aire. Son los 3 niveles. Eso lo vimos la semana pasada. Lo que no tuvieron aquí, busquen a las personas que tuvieron y siéntense con ellos, háganle un jugo y díganle que se lo explique. Definimos lo que era guerra espiritual la semana pasada. Decíamos que la oración de guerra, dicho en otra palabra, la oración de guerra limpia el terreno para poder plantar la semilla ¿de quién? Del Evangelio. Bien, empezamos aquí. Entonces, el objetivo de la guerra espiritual no es destruir a Satanás. ¿Cuál no es el objetivo de la guerra espiritual? Entonces nosotros comúnmente empezamos a hacer brujería cristiana. Diablo, te destruyo, te mando al abismo, a las que te caigan las 7 plagas apocalípticas, maldito diablo, Oye, y pataleamos y rompemos y nos vamos en gloria, y si acaso se va la luz ese día, ahí es que se va a arrepender ahí entonces. Aunque te lleve la luz, diablo. Fue la CDE que se la llevó, pero hasta el diablo tiene que pagar por la luz.
Entonces, el objetivo de la guerra espiritual no es destruir a Satanás o a los principados y a las potestades, sino rescatar a aquellos que están como. ¿Para qué la guerra espiritual? Para rescatar los que están como bajo su dominio, rompiendo todo tipo de maldiciones y ataduras. Esto quiere decir que nuestra atención debe estar centrada en la persona y no en quién. O sea, el enfoque nuestro en la guerra espiritual es liberar a la persona. Todo el que no es cristiano tiene influencia demoníaca. ¿Cuándo me están entendiendo? El apóstol Pablo, la segunda carta de los Corintios, el apóstol Pablo habla y dice: pero metemos como que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos vayan a ser de alguna manera que extraviados. El apóstol Pablo también dice que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz de quién, del evangelio de Cristo. Entonces hay la palabra sentido, aprendimos la semana pasada que es la palabra griega noema, que significa percepción, propósito, inteligencia y voluntad. ¿Qué significa noema? Percepción, inteligencia, propósito y... Entonces hay mucha gente, muchos creyentes en la iglesia que están esclavizados del enemigo, porque el enemigo le ha cegado el noema, le ha cegado el entendimiento. Gente, el que tiene el entendimiento tenebrecido, vimos la semana pasada que no puede comprender la Biblia. Para usted poder comprender la Biblia, el Señor tiene que abrirle el noema, tiene que abrirle la percepción espiritual para usted poder comprender. El que tiene el noema cerrado no puede ver donde no se ve, simplemente puede ver lo que se ve. Eso fue lo que pasó en el caso con Jesse, que lo vimos la semana pasada también. Bien, entonces, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, es muy famoso, dice que el ladrón vino ¿a qué? A hurtar, a matar y a destruir. ¿Y a qué vino Jesús? Jesús simplemente vino a restaurar. ¿A qué vino Jesús? Él vino a devolvernos, diga conmigo, a devolvernos. Él vino a devolvernos lo que nosotros habíamos perdido con Adán. Porque el reino de Adán es el reino representado con la caída, donde se perdió todo. Y el reino de Cristo es representado con la recuperación adámica. Diga conmigo, la recuperación adámica. Entonces, en Adán todo lo perdimos. Diga conmigo, en Adán todo lo perdimos. Perdimos la familia, perdimos la finanza, perdimos el dominio sobre la creación. Lo perdimos todo en Adán, pero en Cristo todo lo recuperamos de nuevo. Entonces hay una transición en ese caso. Aquí usted lo ve más claro. ¿Qué dice? Yo he venido para que tengan ¿qué? Vida. ¿Cuál es el propósito de Jesús de venir al mundo? Traer vida. Diga conmigo, vida. Hay. Diga conmigo, hay. En Israel comúnmente se entendía que todo lo que usted hacía tenía que ponerle algo llamado hay, vida. Y los judíos entendían que si usted sembraba algo, a menos que el hay de Dios cayera sobre eso, eso no iba a florecer. El hay no es una doctrina. El hay es una persona. Eso lo estableció el mismo maestro en Juan 14:6 cuando dice Anihadere en el hebreo. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hay, diga conmigo, él es el hay. Diga, él es el que le da vida a todo lo que yo hago. Hablando de vida y lo que entiende la palabra hebrea es de propósito. Él le da propósito a todo lo que yo hago. Jesús vino a darle propósito a la existencia humana, el propósito que la existencia humana había perdido. Debe interpretarse que lo más importante para Jesús es dar vida eterna a los hombres y no destruir al diablo. Su destrucción es algo que está reservada para el día en que será arrojado en el lago de fuego, metafóricamente y azufre. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que lo engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La motivación no debe ser el odio a quién. Entonces muchos cristianos, yo le tengo un odio al diablo. ¿Cuántos han visto cristianos así? Ahora vienen ustedes que privando en el espiritual, de que no va a decir a mí, si usted es uno de ellos también. Ahora que no. ¿Usted conoce a un cristiano así? No, yo no lo conozco.
La motivación de odiar a Satanás, sino el amor a quién, a las almas. ¿Cuál debe ser la motivación? Esto es lo que la palabra de Dios dice en Mateo 22:39, cuando dice, y el segundo es semejante. ¿Cuál es semejante? Amarás a tu prójimo, ¿como a quién? Como a ti mismo. Si tenemos odio a Satanás, no podemos hacer guerra espiritual contra él, porque este sentimiento no procede de quién, de Dios. No debemos confundir odio con justicia. Lo único que debe motivarnos es el amor por lo que se pierden. O sea que la guerra espiritual está enfocada ¿en quién? En las personas que se pierden. ¿En quién está enfocada la guerra espiritual? En lo que se pierde. Jesús dijo, nadie puede entrar a la ciudad y saquearla si primero no ata al hombre fuerte. En eso consiste la guerra espiritual, en aprender principios que te van a ti a transicionar de un nivel a otro, pero que te van a certificar porque tú vas a andar de una manera diferente. Entonces, esa es la motivación. Vamos a entrar en materia. Ya. ¿Estamos aquí? Al final, para los que vinieron hoy, que la semana pasada no vinieron, dijimos que al final usted va a hacer preguntas. O sea, después del quinto jueves va a haber un espacio de preguntas con respecto al tema que hemos dado. ¿Se entendió eso? Usted puede anotar su pregunta y ese día se le van a responder. ¿Lo entendimos ahí? Entonces entramos a los niveles de la guerra espiritual. Diga conmigo, niveles de la guerra espiritual. En la guerra espiritual hay niveles. ¿Qué hay en la guerra espiritual? El apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos capítulo 1, verso 17, el apóstol Pablo dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Diga conmigo, por fe y para fe. Dice Pablo, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Cuando vamos al texto griego, utiliza la palabra griega para fe, es pistí. Diga conmigo, pistí. En hebreo es la palabra emuná. Diga conmigo, emuná. Entonces, cuando hablamos de texto griego, en vez de decir por fe y para fe, el texto griego dice de un nivel de fe a otro nivel de fe. ¿Cómo dice el texto griego? Diga conmigo, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela de un nivel de fe a otro nivel de fe. ¿De un nivel de fe a qué? Y finalmente el pasaje concluye diciendo, la Reina Valera dice, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque hay una mala traducción, Habacuc capítulo 2 versículo 4, que dice que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. El texto hebreo ahí lo que debería decir es que el justo por la fe traerá vida. ¿Qué es lo que hace el justo por la fe? O sea que Romanos capítulo 1, verso 17, el apóstol Pablo dice, porque en el evangelio la justicia de Dios, didascalía, la justicia de Dios se revela de un nivel de fe a otro nivel de fe. Como está escrito, el justo por la fe traerá ¿qué? Vida. O sea que la fe es un instrumento por el medio del cual nosotros traemos ¿qué? Vida. El apóstol Pedro dice, cuando alguno ministre conforme al nivel de fe que le ha sido ¿qué? Dada. Diga conmigo, hay niveles de fe. ¿Qué es lo que hay? ¿Hay niveles de qué? Así como hay niveles de fe, hay niveles de gloria y hay niveles de guerra espiritual. Si usted quiere transicionar en su nivel de gloria, va a tener que transicionar en su nivel de fe. ¿Cómo me están entendiendo? Porque cada nivel de fe tiene su nivel de gloria. ¿Cómo me están entendiendo? Entonces hay iglesias que quieren avanzar y quieren crecer y quieren multiplicarse, pero si quieren hacer todo eso en el mismo nivel de fe donde se encontraban. Y Albert Einstein decía, no podemos solucionar los problemas que creamos si permanecemos en el mismo nivel de pensamiento. Entonces cada nivel de fe tiene su nivel de gloria. ¿Qué es lo que tiene? Diga conmigo, si quiero transicionar para otro nivel de gloria, tengo que cambiar mi nivel de fe. Diga, cuando cambio de fe, cuando mi fe se eleva, la gloria también se eleva. En Israel había una fe para ir, por ejemplo, a
hacer los ladrillos que lo mandaban los egipcios. Pero para ver que el mar se abriera, tenían que subir ¿a qué? ¿A otro qué? Y como subieron a ese nivel, traspasaron el mar y entraron a la tierra prometida, que era otro nivel de ¿qué? De gloria. ¿Cómo están entendiendo? En el desierto, el pueblo de Israel se mantuvo con la columna de nube y la columna de fuego, la Shekinah, diga conmigo, Shekinah. Pero cuando entraron a la tierra prometida, nunca más se volvió a ver la Shekinah, que es la palabra gloria, sino que se volvió a ver la otra palabra que en hebreo es Kabod, diga conmigo, Kabod. Que el Kabod habla del peso mismo de la presencia de Dios. ¿Qué es el Kabod? Entonces, cada nivel de fe tiene su nivel de ¿qué? De gloria. Entonces, en la guerra espiritual es así. En Israel, comúnmente usted empezaba a pastorear ovejas. ¿Cuántos son pastores aquí? Pastores. Tenemos 4 pastores. Oiga aquí. Bueno, deje la mano abajo todavía porque a mí es una batalla ahora. Anteriormente ser pastor era un privilegio, ahora ser pastor es una batalla. Sí, porque ahora usted, pues yo tengo hasta miedo ahora, porque imagínese usted. Porque es que hay tantas cosas raras. ¿Qué sucede en Israel? Usted tenía un hijo. Ese hijo, usted lo quería hacer el pastor de oveja. ¿Lo quería hacer qué? O usted contrataba a un esclavo que usted lo hacía pastor de oveja. Cuando ese esclavo, usted lo agarraba, usted le entregaba a él 10 ovejas. ¿Cuántas ovejas? 10. Él tenía que cuidar esas ovejas. ¿Qué tenía que hacer con ellas? Pero en el desierto siempre se enfrentaban con 2 animales muy feroces. Las ovejas tenían muchos enemigos en el desierto. Muchos enemigos. Habían unos parásitos que se le entraban por los oídos. Y el pastor tenía que estar cuidándole los oídos a las ovejas para que no le entraran los parásitos y murieran. Pero muchas veces venían los leones y atacaban el rebaño y cogían una oveja y la mataban. ¿Qué hacen las ovejas? En dado caso que ese pastor de 10 ovejas pudiera agarrar y quitarle esa oveja al león y matarlo, eso le daba el paso para el próximo nivel. Él ya no iba a pastorear 10 ovejas, sino que iba a pastorear 100 ovejas. ¿Cuántas ovejas? 100 ovejas. Solamente por matar al león. ¿Qué pasaba con esa ropa del pastor? Ya el pastor nunca más se vestía igual. ¿Qué pasaba? Porque esa victoria del león, él agarraba la piel del león y se hacía un traje. ¿Cuál me están entendiendo lo que estoy hablando? Oye aquí, ya, cuando usted lo veía decía, ay, él es un pastor de ovejas, aunque él andara sin oveja, él podía andar sin oveja, y ya el que lo veía sabía que él era un pastor de 100 ovejas, porque él había matado a un enemigo de la oveja que le garantizaba que pastoreaba 100 ovejas, andaba vestido con eso. Posteriormente entonces, si usted agarraba y mataba a un oso, a usted se le concedía el privilegio de pastorear 500 ovejas. ¿Cuántas ovejas? 500. Entonces usted agarraba la ropa suya, agarraba el oso y se hacía otro traje. ¿Qué se hacía? Eso fue lo que David tenía en mente cuando se presentó delante de Saúl. Porque eso de Saúl no podía cuestionar la victoria de David sobre el oso y sobre el león. Porque David sabía que en la guerra espiritual, como en la guerra física, hay transiciones. Y que cuando usted vence el león, usted va a subir de nivel. ¿Qué va a hacer usted? Entonces subió al otro nivel. Y entonces le dice a David, tú eres un muchacho. Y dice, no, yo no soy un muchacho. Tu siervo era pastor de ovejas. ¿De qué era tu siervo pastor? Era, digo conmigo, era. O sea que se veía como que ya no era pastor de ovejas. Él era pastor de ovejas en el pasado. Y vino el oso, vino el león, y yo lo enfrenté y lo vencí. Vino el oso y lo enfrenté y lo vencí. Y anda con la ropa que lo certifica. ¿Cómo me están entendiendo? La ropa lo certifica que él venció el oso y el león. Y ahora voy a vencer a este filisteo, que era el próximo nivel. ¿Qué era eso? Cuando un humano atacaba sus ovejas y usted vencía y cubría el rebaño, ¿sabe qué pasaba con usted?
usted pasaba a pastorear millares de ovejas. ¿Qué pasaba usted a pastorear? ¿Cómo se sabía que usted había vencido a un ladrón de ovejas que venía a robar la oveja? Usted tenía que cogerle la espada. ¿Qué usted tenía que cogerle? Y cuando David mató a Goliat, ¿qué fue lo que le quitó? Pues entonces, ahora usted entiende por qué el pueblo gritaba: Saúl mató a sus miles y David a sus 10. Porque ya él había transicionado. Él mató el oso, mató el león y mató el gigante. Y eso le había dado confianza y lo iba escalando. ¿Lo iba qué? Porque aún los enemigos que usted va a enfrentar en la vida son el vehículo que Dios utilizó para llevarlo a usted al próximo nivel. O sea que por más adversidad en guerra espiritual que usted esté pasando, no le atribuya despropósito a Dios, sino que alégrese porque la guagua llegó. Simplemente tiene usted que montarse, quitarle la vestidura y ponerse usted encima. ¿Cómo me están entendiendo? Entonces, pues esa es la importancia de ver los niveles. Diga conmigo, niveles. Los niveles de la guerra espiritual estaban bien definidos y a través de su comprensión podemos entender mejor la forma de operar del enemigo, tanto en la gente como en las distintas zonas geográficas. Estos niveles son 3 y son los siguientes. Hablamos de zonas geográficas. El mundo espiritual está dividido, así como está dividido el mundo físico, por zonas geográficas. ¿Cómo está dividido? Pero en Israel comúnmente se entendía que cuando usted subía al monte, usted podía entrar en contacto con el mundo espiritual. ¿Qué usted hacía en el monte? Entrar en contacto con el mundo espiritual. Por eso fíjese que en las montañas se adoraban a los Baales. ¿Qué se adoraban en la montaña? Eso es lo que el salmista David se refiere cuando dice, por ejemplo, que la Reina Valera también lo tiene contrario. Nosotros pensamos que es a favor. Dice, por ejemplo: alzaré mis ojos a los montes, que nosotros citamos siempre. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de, que es de los cielos y la. Pero nosotros, como leemos así, pensamos que David está diciendo que alzará sus ojos a los montes. En el texto hebreo es una pregunta que él hace. Y dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice: no, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la. ¿Se entendió eso? Entonces, estos niveles son niveles estratégicos. ¿Cuáles son estos niveles? 3. El primer nivel es el nivel tierra, que es el nivel, que eso se llama como corazón. El segundo nivel es el nivel ocultismo, que es el nivel espiritual, ya como el nivel espiritual. Y el tercer nivel es el nivel estratégico, que es el aire. ¿Qué cosa es eso? Entonces hay gente que quieren atar al diablo y a todos sus demonios y controlar todo lo que pasa en el mundo espiritual y controlarlo todo y atar los cabos y reprender, y cogen vino, aceite y sal y unos cuantos más instrumentos de brujería cristiana y pretenden que están haciendo guerra espiritual y cogen el aceite y rocian todo y declaro y desato y se meten en la guerra estratégica, pero nunca han vencido una guerra que está llevándose a cabo en su corazón. El primer nivel es el nivel corazón. ¿Cuál es el primer nivel? Por eso el proverbio dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana ¿qué? La vida. Entonces no puede haber vida si tu corazón está contaminado, está dañado. Ese es el primer enemigo que tenemos que vencer. ¿Cuál es el primer enemigo que tenemos que vencer? El corazón, la carne, como comúnmente nosotros decimos. Le voy a explicar eso ahora. El nivel corazón, el nivel denominado tierra, comprende a espíritus de menor grado que operan sobre personas de 4 formas diferentes. Aquí es donde podemos ver cómo un individuo es sometido por los poderes de la tiniebla, afectando su espíritu, su alma y comúnmente su cuerpo, como comúnmente nosotros vemos la derivación. O se podría ver si hay una definición, porque el alma y el espíritu es la misma naturaleza, la misma palabra griega que utiliza. Se la puse así para que ustedes no se turbaran. Vamos a definir algunas cosas dentro del nivel tierra. La palabra griega, la primera palabra que quiero definir aquí es
enajenación. Diga conmigo, enajenación. Esta manifestación es la más fuerte y peligrosa, ya que la persona está controlada totalmente, o sea que su espíritu, su mente, su voluntad y su cuerpo son sometidos por los espíritus que están dentro de la misma. En este caso, los espíritus operan desde el interior de la persona. Ya aquí hay posesión. Eso lo vemos en el Evangelio de Lucas 8:27. Dice aquí, al llegar a la tierra, vino a su encuentro, ¿qué cosa? De la ciudad. ¿Cómo estaba el hombre? ¿Desde hacía qué? Y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Jesús le dijo a los discípulos, después de haber enseñado, le dijo, pasemos al otro lado. ¿Pasemos dónde? Inmediatamente dijo, pasemos al otro lado. Se montaron en la barca y dice que se levantó una gran tempestad en el aire. ¿Qué se levantó? Recuerde que la palabra dice que Satanás es el príncipe de la potestad de ¿qué? Del aire. Ya conmigo, aire. Dice que se levantó una gran tempestad y cuando Jesús se levanta, fíjese que él se levanta porque los discípulos se turban. Fjesús, en vez de naturalmente hablarle al aire para que se tuviera, dice que él reprendió el viento. ¿Qué fue lo que hizo con el viento? Lo reprendió. Y le dijo, calla. Y a la mar le dijo que enmudece. Cuando él llegó de aquel lado entonces a tierra, el gadareno lo esperó postrado. ¿Cómo lo esperó el gadareno? ¿Dónde Jesús lo venció? ¿Cuando pisó a tierra? No, cuando estaba cruzando al otro lado. ¿Cuándo lo venció? Entonces, cada vez que en nuestra vida vaya a haber una promoción, va a haber algo que habrá que derribar y vencer. ¿Se entendió eso? Pero no se va a vencer en el terreno, se vence antes. Antes de Jesús llegar a Gadara a saquear la ciudad, tuvo que vencer al principado de Gadara cruzando la barca, el mar. Lo difícil de la guerra espiritual es que muchas veces cuando nosotros tenemos que hacer guerra espiritual es cuando está más de noche. ¿Está más qué? Dice que anoche, cayendo la noche, Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Es interesante notar que cada vez que Dios nos promueve a nosotros a niveles cristianos más avanzados, a niveles de fe más avanzados, es interesante notar que las experiencias más fuertes que nosotros conseguimos con Dios vienen en los momentos de más dificultad de nuestra vida. Muchas veces nosotros decimos, pero wow, yo nunca había pasado por esta situación. Perfecto, usted tampoco nunca habrá pasado por la victoria que va a poder conseguir después que la consiga. ¿Cuándo me están entendiendo? ¿Por qué? Por eso mismo, porque son vehículos. ¿Sabe por qué? Porque nuestra peor adversidad, nuestro peor problema es el instrumento donde Dios construye nuestra mejor historia. Las historias que a nosotros nos dan motivación hoy en los salmos, leemos: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Algún ejército acampe contra mí, no temeré más alguno. Esas historias nos dan motivación. Pero esas historias se escribieron cuando esos hombres estaban pasando por su peor situación. Porque nuestra peor situación son los momentos cuando Dios construye nuestra mejor historia. Son los momentos de vencer el oso. Son los momentos de vencer el gigante. Para luego nosotros poseer la herencia que nos corresponde. ¿Cuándo me están entendiendo? Estamos hablando del nivel tierra. Diga conmigo, nivel tierra. Entonces, esta palabra aquí que vimos, enajenación, tiene esa implicación. La gente que está enajenada son controladas por los espíritus. ¿Controladas por qué? Hay que tener control con eso, porque hay mucha gente entonces en la iglesia que todo se lo achaca a los demonios. ¿A quién se lo achaca? Hay hermanos que no tienen corazón, ni tienen el suficiente valor para decirle una cosa a otro hermano, y optan por caer endemoniado y el demonio que se lo diga. ¿Cuándo me están entendiendo lo que estoy hablando? Entonces se tiran al suelo. ¿Y quién tú eres? Recuerdo que llegué a la iglesia una vez, yo estaba estudiando en el instituto bíblico, y llego a mi iglesia y veo cansado del instituto, y cuando llego me encuentro con todos los varones ya, con el varón José. El varón José caía endemoniado en todos los cultos.
Porque hay un grupo de hermanos que se dan la tarea de que hagan endemoniado en todos los servicios. Y yo al final me digo, déjenlo con su demonio, porque si a él le gusta su demonio, finalmente, claro, porque si a él le gusta, ellos se aman. Nadie se puede meter en pleito de marido y mujer. Ya había una relación tan estrecha entre ellos dos que meterse ahí al problema. Y llego yo, y están ellos y le dicen al varón, varón, ¿cómo te llamas? Porque entonces los evangélicos tenemos la mala costumbre de interpretar todo lo que dice la Biblia de manera literal. Y vamos, como Jesús le preguntó cómo se llama, vamos nosotros, dime, ¿cómo te llamas? Y ahí hay un show. Porque hay mucho show en la guerra espiritual. Que hay una mujer, una persona endemoniada, y usted sabe que se acabó el culto ahí mismo. Porque no hay una cosa más pendenciera con un evangélico. A su nombre, gloria a Dios. Gloria al santo, papá. Bueno, pues déjeme ver. Gloria a Dios. ¡Ato, reprendo! ¡Fuera! Ya usted sabe, todo el mundo, el que está allá atrás viene para acá. Hay un grupo de hermanos que siempre se sientan atrás hasta que cae una gente endemoniada. Siempre aquí adelante, pues. ¿Tú lo viste? Sí, está ahí, todo. Entonces, eso desvía la atención. ¿Qué es lo que hace eso? Y eso es lo que el enemigo quiere lograr. Desviar la atención. Y recuerdo que yo le digo, ¿y este endemoniado? Sí, de los varones. ¿Cómo te llamas? Porque entonces los varones creen que porque pongan su cara arrugada son espirituales. Los demonios no se van a ir porque usted hable duro ni porque usted ponga su cara como un perro. ¿Cómo te llamas? No, eso no se maneja así. No hay mucha gente que, en la iglesia hay mucha gente que lo que son es raro. ¿Qué es lo que son? La gente viene muy contenta del camino entero. Cuando llegó a la iglesia se pone serio. Mire, y usted está ahí sentado y usted tiene sus ojos abiertos y ellos pasan por el lado y dicen que no lo vieron porque ellos no quieren saludar a nadie. ¿Cómo estás entendiendo? ¿Cuántos han visto eso? Luego afuera, allí en la esquina estaba muerto de María, es una chimosa también. Pero cuando vienen aquí, seriedad, santidad a Jehová. El Señor está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Pero es aquí nada más que se callan. Y llega el varón y digo, varón, y los hermanos, dime tu nombre. Dice él, me llamo Satanás. El muchacho ahí se armó de Troya ahí. La gloria, la gracia, los varones de Jehová, cadena. Manden a buscar al pastor, los diáconos, los ujieres, todo el mundo. Oye, qué espectáculo. Y ahí estamos nosotros en cadena con el varón. Y viene el pastor, el varón, y son las 8 de la noche. Y varón, le di en la 1 de la mañana. El pastor se agotó. El pastor no. Dice el pastor, él es una entidad demoníaca. Me dice el pastor, hermano, esta gente practicando pecado. Señor, reprenda al diablo. Me van a hacer dejar el pastorado. Porque el varón cae endemoniado toda la semana. Y alguna vez se doy 3. Como a la 1 entonces venimos nosotros. Y viene un varón y dice, varón, fuera. Dice, pero si el pastor no pudo. Digo yo, oh. Entonces nosotros nos retiramos y dijimos, varón, yo le digo, Alessio, ven acá. Yo, pero ahí como que cambió la voz. Para mí que el varón no te endemonió nada. Vamos a darle par de pecosas. Oye, si reacciona, no te endemoniado. Si no, no le puede doler porque los demonios lo cubren. Ay, porque pégase, le dimos par de pecosas porque fue que el varón no había tropiado. Porque tú sabes que el demonio, cuando viene a decir, ¡pégale! Que varón, pero no me deje. ¿Cuándo va a Dios? Oye, pero varón, ¿qué varón? Pero antes, oye aquí, antes de todo eso, viene una hermana a reprenderlo y viene, fuera, ¿para dónde tú vienes? Y tú lo que es una chimosa.
Oiga, y nosotros así, ni que petante, ni que el demonio hablando, Dios mío, de lado, asustado todo el mundo, ¿tú sabes? Porque el demonio está tirando los pecados del pueblo entero. Y llega el vagón desahogándose con la iglesia. Y lo peor de todo es que a los 3 días no hizo el cuento. Diga conmigo, hay que tener cuidado con eso. Hay gente que tiene baja autoestima, vienen a la iglesia, quieren llamar la atención y caen endemoniados. ¿Cómo me están entendiendo? Le estoy explicando porque usted entiende, o sea, la iglesia, hermano, muchas veces funciona como un manicomio. ¿Cómo me están entendiendo?